Cuarto volumen. Epistolario. Diario de una peregrina. Segunda parte. Prólogo. Las cartas que nunca serán enviadas resultan, tal vez, las que con mayor intensidad definen nuestro más profundo sentido de la comunicación. Aquel auricular que levantamos mudo, que solo nos devuelve el eco de nuestra propia voz. Resultan exactamente las más preciosas joyas del pensamiento que nos son concedidas justamente gracias a la libertad que da el saber que son cartas al mar, reliquias de un pensamiento que va pincelando los paisajes de la subjetividad de la que ya hemos hablado en Diario de una peregrina. Pues bien, la peregrina sigue en su odisea interior, en el rito de sacralizar lo cotidiano en lugar de cotidianizar lo sagrado. Hemos sufrido, hemos sangrado y penado demasiado estos tiempos oscuros. La Edad Media del siglo XXI, como se ha dicho ya, pues es inevitable repetir ciertos conceptos a lo largo de tantas páginas de vida. Más aún, si ellas son la representación de un tiempo que, individual y colectivamente, se repite. Por un momento he pensado abandonar, dejar que las cosas sucedan sin más narrador. Pero alguien, un hacedor de mundos, ha reclamado la presencia de la peregrina. Y dime, estimado lector, ¿quién puede negarle algo a un decidor de mundos? Por otra parte, es cierto, si la historia la escriben los que ganan, como dijo el cantor, eso quiere decir que hay otra historia. ¿Cuántas veces habremos de rendirnos? ¿Y cuántas volver sobre nuestros despojos? Más allá de la esperanza, más allá de aquellas metáforas que han querido de algún modo describir el derrumbe de una humanidad ganada por tánatos. Y habré de repetirme hasta que mis palabras queden selladas a fuego con la pasión de la voluntad. Y dije que somos ángeles de pie sobre el infierno. Esto no sucede porque seamos ángeles, pues de serlo habríamos hecho ya un uso razonable de nuestra facultad de vuelo. Y habríamos dejado el gran lodazal de este mundo, sobre el que debemos inventar increíbles estrategias para no hundirnos. Por lo tanto, nuestra facultad angelical proviene solo del rescate de lo humano en lo inhumano. Podemos agregar entonces, somos ángeles humanos de pie sobre un infierno inhumano, es decir, hecho contra la más degradada materia de esta especie enferma que nos toca padecer. Los que no adscribimos a las leyes del infierno debemos tener muy en claro que en él toda cosa tiene su signo contrario y actuar, por lo tanto, sin escuchar los cantos de sirenas de los idólatras, los hijos de la bizarra oscuridad, vampirismo de la cultura, del goce por la destrucción del prójimo, en tanto esta destrucción nos catapulta a la falacia de la omnipotencia de Calígula. De eso, entonces, se trata. De aquí en adelante, lo que por rebeldía de la lira de Orfeo no cejará de cantar, aunque sus notas por momentos disonantes y oscuras parpadeen, se extingan y vuelvan a nacer. No importa qué tiempo, lo que en verdad importa es que la voz del rebelde, del que no participa de la mascarada mediática, siga en su itinerario de verbo insobornable. Contra
Milagros. 1. Ah, querido mío, si supieras, cuando pusiste tus aéreos pies sobre las aguas, cuando miraste perplejo el cielo con su cáliz de sangre y decidiste ser la voz de los niños degollados en tu nombre, ¿cuántos te han rezado? ¿Cuántos han puesto borlas y guirnaldas? Ángeles de repostería, para reverenciar tu nombre sin haber entendido una sola palabra de tu legado. Hoy es 26 de diciembre del año 2023. Ayer la humanidad festejó tu nacimiento, el nacimiento de la esperanza. Pero, ¡qué paradoja! Cuando la muerte y sus mórbidos deseos vuelven este mundo una conjunción de símbolos perversos, como una burla broma, como un conjuro contra ti, se alzan los símbolos más siniestros. Solo para enunciar algunos, ayer, justamente ayer, un hombre encontró una valija en una plaza. Era un día soleado, después de la lluvia que precedió tu nacimiento. Un día de cielos amanecidos, en innumerables nubecitas bordadas con el destello solar, como pequeñas joyas del firmamento. Según parece, en aquella plaza jugaban los niños después del temporal, y un hombre cualquiera, no se ha dado a conocer su identidad, encontró una valija. Podría ser una valija de viaje, una valija, en fin, y allí se desató el horror. Me preguntarás, ¿qué hay de particular en esto? Pues nada menos que el contenido. Según datan las crónicas del 25 de diciembre, no puedo imaginar el gesto, el desmayo, el espanto. Este excede como toda realidad las posibilidades de la imaginación. Adentro había restos humanos, un torso y 2 brazos, algo de sangre aún fresca. Y hoy se supo que el crimen fue el de un hijo de 44 años hacia su padre de 83. Había dejado la cabeza y otros miembros en la heladera. La idea de descuartizar el cadáver de su padre tenía por objetivo que no se reconociera la víctima. Al menos así dijo la prensa local. Y de este modo desviar la identidad del criminal. Poco duró la trampa. Muy pronto se dio con el paradero. Allí se encontró el cuchillo aún con sangre. Cuando se le preguntó al hombre el motivo del parricidio, éste respondió simplemente que su padre lo tenía cansado. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, tu sangriento Dios ya había inaugurado el homicidio, en este caso el filicidio, poniendo a prueba la obediencia en la mano de Abraham contra su hijo Isaac y también contra ti. Tú que le pediste que no te obligara a beber de aquel cáliz tan amargo, abrazándote a la buena tierra, buscando protección, tampoco te concedió la piedad de la vida terrenal. Por eso transmutaste en ángel. Y el crimen se repite de década en década, de siglo en siglo, de milenio en milenio. Sí, querido. Antes padre, luego hermano. Ahora podría bien llamarte hijo mío. Esta santa Trinidad que pocos han entendido. Esta santidad que consiste en unir en un solo espíritu la totalidad de los tiempos del hombre.
en un lazo de vínculos que van alimentando aquel preciado amor, hasta tal punto sublime, que no te alcanzó la tierra para hacerlo florecer. Y hubo de emigrar al subjetivo paraíso de tus sueños, de nuestros sueños. Pero hermanito, hijo, padre o compañero, tanto se ha dicho para que suceda nuevamente la misma realidad. El hierro quemante del presente que no puede trascenderse, puesto que su dolor es tan grande como la gran broma de los que fomentan su existencia. La peregrina sigue soñando a destajo, de pie, sobre el infierno, como un Quijote trasnochado como tú. En tus sagradas noches, cuando las estrellas te relataban la celestial arquitectura de tu reino, un reino que no es de este mundo, un rey que no ha venido para ser servido, sino para servir. Tengo sed de tu eternidad, hermano. Tengo sed de las lágrimas que los acontecimientos no me permiten dejar fluir. Llanto que no llora. Mientras Herodes, hoy, lleva patillas y detrás el séquito del imperio consagra sus delirios para que nuevamente se repita el genocidio, pues no alcanzaron todos los crímenes perpetrados desde el inicio de tu vida. No fue suficiente tu sangre corriendo por los rápidos del tiempo para lujuria de los ávidos de sangre humana, de sangre angélica. La sed infinita del hombre no es sed de amor, no es sed de lágrimas, es sed de nuevos crímenes. Y no culpo a tu hermano, el ángel caído, ni a tu amante traidor en Iscariote. Sé que tampoco tú los culpas. La peregrina sabe, porque ha recorrido los tiempos y los espacios interiores, porque su memoria se remonta tan lejos como las más antiguas imágenes primordiales, y sabe lo que no se sabe, es decir, lo que sólo puede comprender desde una larga, infinita caída al alma propia. Allí está la verdadera historia, hermanito. 2. Hoy, casi a 2024 años de tu nacimiento, seguimos en la absurda cruzada de las vanas luchas por la justicia. El templo profanada que hoy se llama Congreso ha visto sus facultades maltrechas por un decreto del nuevo rey. Ahora le dicen presidente. Ese payaso libertario que la peregrina ha nombrado, y me he unido a las marchas. Me he vestido de pueblo, pero no puedo. Declaro con insobornable sinceridad que no creo en las banderas. Todas llevan una impronta de soberbia, las que enarbolan las más nobles consignas. He marchado, sin embargo, a la consigna de M. Basura, vos sos la dictadura. El pueblo unido jamás será vencido. He ido hasta la Plaza de Mayo. Luego, el Congreso desplegó una furiosa marcha espontánea que por aquí llamamos cacerolazo. Fue la gente que siempre ve vulnerados sus derechos, más aún cuando se actúa con la burla y la omisión propia de este nuevo imperio que hoy se llama neoliberalismo, y se defiende el saqueo que unos pocos realizan contra la mayoría para enriquecer sus viles arcas. Y podías escuchar las voces de estos autoconvocados, libres de la cadena de toda forma de partidismo, expresando sus ideas con la lucidez que nos confiere la furia consciente de haber sido nuevamente estafados por las clases dominantes. Otra vez se abre sobre nosotros la gran nube que precedió a tu muerte. Otra vez sobre nosotros el testimonio de la gran pena de la impotencia popular, ganada por la impunidad. Me pregunto si imaginaste tu glorificación
y esta traicionera eternidad que te han conferido, profanando siempre tus milagros, haciendo de esa noche soñada en la paz de los prados, bajo el hechizo de aquella metáfora de la estrella guía, la dulce estrella de Belén, que condujo por igual a reyes y pastores hasta tu cuna. Si podías percibir que 2000 después, en tu nombre, habrían de cometerse tantos horrendos crímenes. Ay, hermanito, cuánta tristeza embarga este tercer milenio asolado por el apocalipsis, anunciado por tu Juan. Pandemias, guerras, y nación contra nación se ha levantado. Y los Nerones, los Césares, los Herodes, se multiplican como la hiedra venenosa de los más funestos espacios del Averno. Ahora se ha desatado la vulgaridad, lo rastrero, de eso que cuando cae en su más baja expresión podría catalogarse como masa, informe masa, que no es pueblo, que va en grupo, en tribu, en horda, movida por los instintos más bajos a los que el sistema convoca para poder seguir en consonancia con su proyecto tanático. Y el vulgo, imaginándose libre, responde con santa inclinación de cabeza que esconde lascivas babas de goce por aquella pequeña venganza que tú también conoces. Es el linchamiento del prójimo. Ahora, hermano, en este preciso instante se ha desatado nuevamente el corrillo de los ocupas. La choli grita, mandonea. Bien ahí. ¿Qué, amigo? Sí, vamos a ver al Cacho. Trae la mercadería. Sí, ¿viste qué trola el Andrew? ¿Qué? Anda en pedo vos. Te voy a cagar a palo. Cambiando el tono de vieja cabreada a madre pato. ¿Y vos comiste? Voz masculina. Sí. Ah, bien ahí. Ahora vamos a buscar la mercadería. Y... plaf. Portazo de la choli. Acto seguido se escuchan varios chiflidos. Es el joven de los aguerridos puños que rompieron mis cristales. El ingeniero de los enganches, el que se escabulle en una sonrisa cordial, saludando a los vecinos que también lo reverencian porque, a pesar de haberles hecho estallar la luz de vez en cuando, les tira un faso. Y ahí pasa el carro fierrero del tuco, que siempre se trenza con el joven. Ahora, ciertamente menos joven, el psicópata ingeniero de los ocupas, especialista en trampas y vandalismos varios, que le ha hecho 2 hijos a la choli, y por eso se arroga el derecho a pegarle, según me relatara ella. El caso es que todo esto me recuerda a aquellos mismos, de tus lejanas épocas que mendigaban tus milagros para luego escupirte en la cara y reírse a mandíbula batiente de tu dolor. De igual modo que los vasallos romanos que te fabricaron aquel disfraz hilarante de Cristo sufriente y te veneraron con la túnica romana y la vil corona de espinas que desangró tu frente. Mi pobre ángel en destierro, mi otro yo que me miras desde lejanas costas intemporales. 3. Hoy el día amaneció cálido y bello, pero yo solo siento el cáliz amargo de mi ostracismo en las carcajadas que se clavan como zarpas sobre mí, transitando el espacio sonoro del pasillo del infierno. Es esta impunidad que atormenta. Y... perdona, lector, si tantas veces vuelvo sobre esta palabra, pero es que una y otra vez se me presenta a cada instante,
pues no hay más que silencio para la criminal mascarada que debo soportar. Ayer fue la gran movilización contra el decreto de necesidad y urgencia por parte de la Confederación General del Trabajo. No hubo incidentes, dada la voluntad de no darle el gusto a la montonera asesina, según dijera el payaso libertario, a quien después ha abrazado y que ahora, ya empoderada en su calidad de ministra de Seguridad, ha dicho: «El que corta calles no cobra». Pocas veces ocurrió que, con semejante cantidad de gente, pudiera suceder este lujo cívico de quedarse estrictamente en plazas y veredas. Los que sí cortaron las calles, al menos cuando yo estuve, fueron los de gendarmería. Carros ultramodernos que, según parece, han costado una buena cantidad de dólares. Todo esto para parar la guerra interna que imaginan o desean. Se desatará muy pronto con la hambruna que se ha establecido por decreto. Pero estas son solo cuestiones que no hacen a lo que podemos llamar verdadera conciencia de la subjetividad. Testimonio del sujeto más allá y a la vez atravesado por realidades que en el psiquismo adquieren otra naturaleza. Se superpone el miedo, el horror repentino de una imagen insípida. Una carcajada puede ser un puñal, una canción una caricia infinita que calme todos los males. ¿Cómo decirlo? No pensamos la realidad. Ella nos piensa y somos una conjunción de reacciones. El alma, como las capas de la cebolla, tiene múltiples, simultáneos relatos. Por ejemplo, ¿qué siente ahora la peregrina? La peregrina escucha radio, escribe. La angustia sube como una marea. ¿A qué se debe? A los movimientos de arriba de su techo, a las risas que la sorprendieron en el patio, a esa culpa de no haber salido más que a la mañana, mientras una vida bizarra bulle a su alrededor. Y a pesar de todo, extraña eternamente ese ser, como todos, sea de la forma que fuese. Es curioso cómo se pasa del tiempo inmediato al remoto mediato. Ahora la Choli se ha trenzado a los gritos con el psicópata ingeniero rompepuertas, especialista en transar merca y destruir las cámaras de luz, y le ha gritado bien cerca de mi puerta, cosa que me permitió escuchar palabra por palabra. «¿Qué hace vos, que venís a golpear en vez de traer unas monedas?» «La concha de tu madre». Y se oyen golpes de fierros. Vaya a saber si la está golpeando o no. En fin, así data las crónicas de lo urgente, como el techo de mi patio que se derrumba hace un mes y aún no se deciden arreglar. Como tantas infamias pequeñas y grandes que pasan como ráfagas de la maledicencia que ha sucedido por décadas en nuestro país, hasta dejar de este bello paraíso solo un despojo de humanidad carroñera. Sí, hermanito, que similares son las penas del presente que nadie narra. Nadie dijo jamás cómo pudiste sentirte en aquel día en que tus propios adoradores te escupieron en la cara, en que debiste sortear el dolor doble de verte clavado en la cruz agonizando en cuerpo y alma, hasta el grito desgarrador de «Elí, Elí, lama sabactani». Es decir, «Padre mío, ¿por qué me desamparas?». Tal como Lelia, mi personaje, lo ha narrado en mi novela, El hombre de la copa de agua. Y ahora iré, como en el volumen anterior, a buscar entre su prosa aquel estado casi indescriptible de tu doble desamparo. Época de contramilagros. Todo signo te burla, hermano.
Los que soñamos con tu reino, seguimos resistiendo, haciendo urdimbre de nidos contra el relato del gran sepulturero de nuestro siglo. 4. Y después que le hubieron encarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Bajo el peso de la cruz, Jesús desfallecía. El dolor lo anestesiaba y al mismo tiempo volvían febriles imágenes a su espíritu. El rostro de María, lleno de lágrimas, abriéndose paso entre el tumulto. La imagen de su madre sintió aquellas manos que sostenían su rostro, besaban sus heridas. Era un niño en su cuna. Era la noche sin poder diferenciar las palabras de las impresiones primarias. La ternura de aquellas caricias primeras se le presentaron vívidas junto a la idea de un cielo estrellado, un aire fresco y nocturnos brillos en el cielo. Estrellas, resabios de un retablo con olor a heno fresco. Aún podía llorar el hombre cuyo cuerpo, ya anestesiado por el dolor, caía una y otra vez desfalleciente bajo la cruz. Un golpe seco y la imagen desapareció ahogada entre gritos. Sintió ya vagamente el látigo sobre su piel y cayó bajo el peso de la cruz. Otra vez alguien se acercaba a él. No era su madre. Sintió el agua fresca fluir entre sus labios entreabiertos y luego un manto suave sobre el rostro limpiaba sus heridas. La instantánea oscuridad, el cobijo de aquel gesto chispeó en su memoria, ya fragmentaria. La idea de una fuente, otra vez el agua, la imagen del viejo Juan, cuyo nombre había olvidado en aquel momento, purificando su cuerpo sediento de redención. El viejo se había postrado ante él, diciéndole que no era digno de bautizarlo, pero Jesús lo apaciguó diciendo que así debían suceder las cosas por el momento. Sí, agua fluyendo, agua que alimenta y nunca deja de fluir, que jamás expresa de la codicia de los hombres, que sucede como sucede el tiempo en lo que existe tan lejano a la historia, que la humanidad se guarda para sus anaqueles. De este modo estaban las cosas, al punto que ya incapaz de seguir el camino, hallaron a Cireneo, que se llamaba Simón. A éste le cargaron para que llevase la cruz. Como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, y gustando, no quiso beberlo. Y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes. Entonces pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. El dolor lacerante de los clavos le hacía perder por momentos la conciencia. Apenas abría los ojos, una masa informe se movía lentamente a su alrededor. Risas, gritos, blasfemias. Poco importaba. El rostro de su madre emergió, sin embargo, del informe masa de aquella pastosa lujuria de cuerpos sin límites, ni contorno alguno. Surgió como un destello. Nunca morimos. Siempre es nacer. La potestad del hombre consiste en nacer del ensueño del recuerdo. Como Job sobre su carne putrefacta dijo, y me levantaré sobre mi piel. Así, en el último sitio de la existencia, nace el territorio olvidado de la primera cuna. Aquella memoria de un inicio que fue y será infinitamente el rostro de María.
reconfortó de tal modo su alma que volvió a él por milagro divino una increíble serenidad, y notando su congoja, sintiendo como un cordón etéreo unía su corazón al de su madre, captando hasta los más íntimos movimientos del dolor, como quien puede ver lo que se hace invisible a la evidencia de lo manifiesto. Así, el hijo percibía cada mínima oscilación del sufrimiento de su madre, y viendo el rostro de su discípulo adolescente, cuya fidelidad extrañamente había sorteado todas las infamias de la cobardía de los otros, dijo sin más: «Madre, he aquí a tu hijo». María rompió en llanto, abrazando a Juan. Otras cunas darán a luz otros sueños. Otros serán los mensajeros de la pasión. Pero apenas hubo entregado su madre al hijo, su orfandad se hizo más poderosa. Solo la asistía el dolor. Otros cuervos se apoderaban de otros cuerpos crucificados junto al suyo. La cuna ya no le pertenecía. Solo aquella tarde cuyo cielo solo vería los reinos del Padre, cuya semblanza añoraba. Los días de retozar junto a la hierba, cuyas estaciones teñían cada ciclo de su vida, cada segundo de su ánimo. Aquel firmamento hacia el que alzaba los ojos embriagados de inmensidad. La bóveda celeste, como el gran cobijo, el nido primordial donde había de habitar los años de su vida, y que, cambiante, sonrojaba a los árboles y a los techos de las chozas, y teñía de dulzura el color de las pequeñas aves, y el patio de la casa de sus padres, donde el agua refrescaba la sed de la tierra en las grandes sequías. Jesús sintió que aquello estaba, ahora, tan lejos de su alcance, inmóvil para siempre. No podía sustraerse a las risotadas, los insultos de aquellos romanos que estaban cerca de él. Perdónalos. No saben lo que hacen. Ellos, que otra vez verían el sol y el amanecer y el cielo estrellado, ¿acaso podía importar saber o no lo que hacían en ese punto absolutamente humano de días y noches y cosquillas en la garganta, de dulces sabores que ya no sentiría, de abrazos y cantos que ya no agasajarían su desamparo? El hombre sintió la burla del cáliz inútilmente amargo, la copa envenenada que habían puesto y que él había bebido con dolor, y aun así con la resignación de una pasión que aún espera consumar su sueño. Consumado está. La pasión, el sueño, la trampa. ¿A quién debería preguntarle semejantes cosas? María no se había retirado, pero abrazaba a Juan, y Jesús ya no sintió su dolor. Nadie se condolía por él. Solo junto a otros, tan abandonados como él, miró el cielo buscando, como cuando niño, una señal, un resplandor, una mirada compasiva entre las nubecitas blancas. Nada más que el arenoso desierto de Judea, ahora estampado en el cielo, como una burla de su propio espíritu alucinado. Y abajo solo oyó las injurias de los que pasaban diciendo: «Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Y así, los príncipes de los sacerdotes y los escribas lo escarnecían diciéndole: «A otros salvó, y a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda de la cruz y creeremos en él». Confió en Dios. Libérelo ahora si lo quiere, porque ha dicho: «Soy el Hijo de Dios». ¿Fueron reales aquellas palabras? No lo fueron. Otra vez
aquello perdía significado. En la hora sexta fue tinieblas en el cielo hasta la hora novena. Entonces Jesús, por completo entregado al dolor de su cuerpo, sintió que era arrojado al abismo de un fin no anunciado y gritó aquella congoja final, proclamando la muerte de su fe. Elí, Elí, lama sabactani. Algunos pensaron que llamaba al profeta Elías, pero Jesús había increpado a su padre en una última rebelión contra la orfandad humana. Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y exhalando el último suspiro, murió, sin más escenario que aquel monte de calaveras. ¿Cómo salvarte de ese terrible final? ¿Cómo salvarme de estos oscuros tiempos que me dejan más sola cuanto más lejos estoy del obsceno transcurrir de mis contemporáneos? No quiero para nosotros, hermano, la cruz final de los jerarcas del olvido. Quiero transmutar en nave el madero que te ha clavado en la infinita tortura de tu cuerpo y tu alma. Hablaré de ti y de los otros. Escribiré al Dios de desamparo hasta que dé vuelta la rueda del infortunio. Sé que mi paso por este mundo es efímero, que cada vez que una palabra me serena el pecho, puedo salir un segundo del infierno en que me sumerge el sadismo de mi tiempo. Morimos solos, hermanos, o tal vez nos dejan solos porque morimos. Solo podré elevar una nueva plegaria. De esta hija incrédula florecerá la fe más honda, y de esta poética que tú has hecho brotar en algunos corazones, los verdaderos, surgirá un río de llanto con el que lavaremos el otro, el de tu sangre derramada. Dios de dioses, eres el mayor porque eres el más pequeño. No lo he dicho yo, sino tú, pero pocos lo han entendido. Y la peregrina sentada frente al ordenador escribe estas dulces, estas infinitas palabras. De cierto os digo que cuanto hayáis hecho por el más miserable, por el más pequeño de mis hermanos, por mí lo hicisteis. He aquí el verbo, el milagro verdadero, aquel que jamás podrá ser crucificado.